Hola, mi nombre es Eric Jaña y en conjunto con el Instituto Leal hemos confeccionado este ciclo de cápsulas que tienen por objetivo servir de ayuda y como asistencia docente para el estudio del curso especializado en las modificaciones introducidas por la Ley 21.643, también conocida como la Ley Carín, y cuáles son los principales efectos que ha generado en nuestro ordenamiento jurídico la entrada en vigor de esta nueva normativa. En primer lugar, debemos hacer presente que esta normativa tiene dentro de sus orígenes distintos fundamentos. El principal y más conocido de estos fundamentos es el lamentable caso o los lamentables hechos ocurridos en el año 2019, de los cuales fue víctima la señorita Karin Salgado, la cual fue objeto dentro del contexto de su realidad laboral de un acoso laboral sistemático por parte de sus compañeros, lo que lamentablemente la llevó a tomar la decisión en el año 2019 de acabar con su vida. Fue este bullado caso que tuvo una amplia difusión pública, que tuvo como consecuencia que se tomara conciencia y se relevara la importancia del tratamiento y la regulación de estas temáticas dentro del contexto de las relaciones laborales. Y es por lo mismo que el legislador y la ciudadanía apuntaron en la dirección de realizar este trabajo y lograr la entrada en vigor de esta nueva normativa. Al mismo tiempo, el Estado de Chile buscó ponerse al corriente de las exigencias normativas internacionales, en particular de la impuesta por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual se enfoca en proteger la integridad de los trabajadores, asegurando un ambiente laboral seguro donde prime la dignidad de los trabajadores y se encuentren en un ambiente libre de todo tipo de violencia. Entonces tenemos, por un lado, la realidad interna del país, pero por otro lado también tenemos la necesidad del cumplimiento o de la puesta al día, por decirlo de alguna manera, del Estado de Chile, de las exigencias internacionales que ya se estaban imponiendo en estas materias. Debemos destacar además que esta denominada Ley Carín viene a realizar modificaciones profundas en distintos cuerpos normativos en nuestro ordenamiento jurídico, dentro de los que podemos destacar principalmente el Código del Trabajo, pero también el Estatuto Administrativo de Municipalidades, así como la Ley Orgánica Constitucional de Procedimiento Administrativo, entre muchas otras. Es por lo mismo que nos haremos cargo, en primer lugar, y a lo largo de estas cápsulas, de las principales modificaciones, las cuales dicen relación principalmente con la introducción de nuevas definiciones, con la imposición de nuevos procedimientos y con la regulación de sanciones adicionales, las cuales están categorizadas o clasificadas de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, ya sea esta pública o privada. Por tanto, ahora vamos a hacer un estudio relativo a las definiciones que nos entrega esta nueva legislación y en particular las que han sido recogidas por el actual artículo segundo, del Código del Trabajo. Dentro de estas definiciones encontramos la de acoso sexual, entendida como toda conducta realizada que no sea consentida de carácter sexual y que afecte la dignidad de la persona o su estabilidad en el empleo. Entonces, dentro de este elemento o dentro de esta institución encontramos distintos tipos de acoso sexual, dentro de los cuales podemos destacar el acoso sexual descendente o también denominado como chantaje sexual, el cual proviene de superiores que ofrecen un beneficio o una amenaza con castigos a cambio de la prestación de un determinado favor sexual. Encontramos por otra parte el acoso descendente, que es aquel que se da cuando el trabajador que acosa es alguien con una posición inferior a la de la persona que está siendo víctima. Entonces tenemos uno que es hacia abajo, que es el descendente o chantaje sexual, y el ascendente, que es donde la persona que está siendo objeto y víctima de la situación de acoso se encuentra en una posición jerárquica superior a la del autor, por decirlo de alguna manera. Esta situación es menos común, pero de todas maneras se da. También encontramos el acoso sexual horizontal, que es aquel que se da dentro de personas o de funcionarios que se encuentran dentro de un mismo nivel jerárquico dentro del organigrama interno de la empresa.
Dentro de los ejemplos que podemos destacar al respecto, podemos mencionar, por ejemplo, los comentarios sexualizados, las propuestas de citas no deseadas o el contacto físico inapropiado por parte de los compañeros de trabajo. Por otra parte, encontramos ahora el acoso sexual, que también se encuentra regulado en el artículo segundo del Código del Trabajo, el cual nos dice que son aquellas conductas que buscan humillar e intimidar al trabajador afectando su desempeño y su bienestar. O sea, también obviamente comprometiendo su estabilidad en el trabajo. O sea, tenemos acá que hay dos definiciones reforzadas por parte del legislador y al igual que en el acoso sexual, encontramos una categorización interna dentro del acoso sexual donde podemos destacar el el acoso laboral vertical, que se da desde superiores o hacia los subordinados en una relación vertical. Tenemos el acoso laboral horizontal, que se da entre compañeros de un mismo nivel jerárquico, y también tenemos el acoso sexual mixto, que es aquel en el que se ven involucrados personas de distintos niveles jerárquicos. Dentro de las hipótesis o dentro de los ejemplos que podemos destacar, encontramos, por ejemplo, aislar a una persona dentro del equipo, asignarle tareas que no se encuentran relacionadas con su perfil, usar un lenguaje despectivo, separarla de sus funciones, moverla físicamente, aislarla de los espacios de trabajo. Estas todas se constituyen y han sido entendidas tanto por la legislación específica de los reglamentos y también por la jurisprudencia como manifestaciones de acoso laboral. Una introducción novedosa de esta nueva legislación, de esta nueva normativa regulada en la ley 21.643 es la denominada violencia del trabajo, que es entendida como todos actos de violencia que provengan de personas que se encuentran externas a la relación laboral, pero de los cuales los trabajadores sean víctimas al momento de estar desempeñando sus funciones laborales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, son acciones de violencia que puedan ser llevadas a cabo por clientes, por proveedores, por usuarios, por consumidores, por personas que se sirven de los servicios o trabajan en actividades circundantes a las de la empresa, pero no forman parte de la misma, pero ejercen acciones de violencia. Y son este tipo de acciones de violencia que, si bien, como decía antes, no son ejercidas por personas con quien se mantenga una relación laboral, pero sí es dentro del contexto laboral, y el legislador ha optado por también proteger a los trabajadores en este tipo de circunstancias. Dentro de los ejemplos que podemos destacar como manifestaciones de la violencia en el trabajo, que también, como mencionábamos, han sido consecuencias del entendimiento tanto de la jurisprudencia administrativa como de la jurisprudencia judicial, encontramos las amenazas físicas, las agresiones psicológicas de todo tipo. O sea, es bastante amplio en este sentido las definiciones o las hipótesis que podríamos categorizar como violencia en el trabajo. Además de lo mencionado anteriormente, que encontramos el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo, encontramos algunas instituciones adicionales que se regulan en esta legislación y que también han sido consecuencia de la construcción jurisprudencial por parte de las resoluciones de los tribunales y también de los órganos administrativos con competencia laboral. Aquí encontramos el sexismo, entendido como actitudes o expresiones que sugieren que un género es inferior a otro. O sea, nos encontramos ante situaciones de discriminación por objeto de género. Aquí encontramos, por ejemplo, el hacer comentarios denigrantes o chistes abiertamente sexistas. Otra institución o manifestación de situaciones conflictivas o que atenten contra la dignidad dentro de las relaciones laborales, encontramos las denominadas conductas incívicas, que son entendidas como acciones que son irrespetuosas, aunque no necesariamente llegan a generar algún daño o son generadas con algún tipo de intención de dañar, pero que sí, en perjuicio de eso, van generando y haciendo mella en la calidad y en la estabilidad de la relación laboral. Consecuencialmente, han sido perseguidas y sancionadas por parte de los órganos fiscalizadores en atención a que son manifestaciones de violencia que van en contra de los principios consagrados en esta legislación, que principalmente son la erradicación de cualquier tipo de violencia dentro de los ambientes laborales.
Y finalmente, encontramos dentro de estas categorías adicionales el denominado ciberacoso, que es entendido como la vulneración, el hostigamiento, la humillación, la molestia generada a través de plataformas digitales. Y ejemplos de esto podrían ser enviar mensajes hostiles, difundir información privada de alguien en redes sociales. Y también las conductas de ciberacoso podrían eventualmente estar vinculadas a algunas de las instituciones que mencionamos inicialmente, puesto que una conducta de ciberacoso podría estar vinculada también a una conducta de acoso laboral o incluso a alguna conducta de acoso sexual, cuando este ciberacoso sea, por ejemplo, a través del envío de imágenes con contenido sexual. Siguiendo adelante y haciendo alusión a los fundamentos que justifican la dictación de esta normativa, es, como dijimos en un momento al inicio de esta cápsula, es la erradicación definitiva y absoluta de cualquier manifestación de violencia dentro de los contextos laborales, haciendo primar para esto la dignidad de los trabajadores. En definitiva, el objetivo central que busca esta ley es erradicar el acoso y la violencia en el trabajo para fomentar un ambiente sano, seguro y respetuoso. Debemos destacar que la implementación de esta ley debería facilitar la creación de protocolos dentro de las empresas que contengan obviamente medidas preventivas y canales claros de denuncia. Ese es el otro punto importante de esta legislación y en el cual haremos referencia en las cápsulas siguientes, puesto que esta nueva legislación viene a imponer estándares elevados de comportamiento por parte de los empleadores, los cuales ya no solamente deben hacerse cargo de la contingencia o de la existencia de situaciones dañosas, eventualmente dañosas que puedan darse dentro del contexto laboral, sino que además deben hacer un trabajo preventivo de información y difusión a fin de poner a disposición de sus trabajadores toda la información necesaria que les permita hacer frente y a realizar las denuncias y seguir adelante con los procedimientos de investigación que amerita el acaecimiento de este tipo de situación. Esta ha sido nuestra primera cápsula, esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y seguiremos adelante ahora con el estudio de las regulaciones a propósito del sistema privado, las regulaciones a propósito del sistema público, haremos referencia a los procedimientos de investigación, haremos referencia a los catálogos de sanciones y finalmente haremos una revisión de algunos casos prácticos que nos permitan poder llevar a la realidad los contenidos que estamos estudiando. Muchas gracias, se despide nuevamente por acá Eric Jaña en trabajo conjunto con el Instituto Leal. Muchas gracias y hasta luego.